Mi nombre es Felipe Castro, de Quiero Verde. Soy jardinero y sobre todo me dedico a lo que son huertas, compost y plantas en general. Y trato, si hay alguien, si me siguen en las redes, verán que todo lo que trato de hacer es simplificarlo y hacerlo lo más accesible la información y mostrar que todo puede ser mucho más fácil a veces de lo que nos dicen o lo que nos decían o qué sé yo. Tiene sus vueltas algunas cosas, pero en realidad debería ser sencillo y eso es lo que quiero transmitir, que se puede hacer una huerta en cualquier lado prácticamente, con pocos recursos, con menos, con poca plata, con un poco más, pero que se puede hacer y que también no demanda tanto tiempo. Yo acá tengo mis huertas, mis plantas, abajo tengo más plantas y sin embargo sigo saliendo cuando puedo, me junto con mis amigos, tengo una vida social y sigo haciendo actividades y no te demanda tampoco una eternidad de tiempo. Bueno, 5 pasos que para mí los resumo así, que es primero planificar, armar, sembrar, nutrir y después rotar. Más o menos como esto es como unos pequeños pasos que ahora los vamos a ir profundizando un poco más. Y voy a arrancar por esto. ¿Qué necesito para tener mi huerta? Yo en general la aplico más a huertas urbanas, pero si tienen un espacio mucho más grande también se puede hacer. Pero en general lo que son jardines pequeños, una terraza, un balcón, un jardincito también chico, y cómo armar una huerta ahí. Para mí, por lo menos, tenés que tener sol directo, ese sol, pero digo sol directo, 3 horas, con luminosidad. Si tenés un lugar que no le da el sol directo, es luminoso, te va a ser ya dificultoso. Para mí esto sería como lo que no es muy negociable. Acá tenés que tener sol y qué sé yo, después tenés opciones, puedes poner unas lámparas LED de las de indoor, pero te va a salir carísima la factura de la luz o tenés que invertir y no tiene mucho sentido. Pero al menos yo diría tenés que tener sol 3 horas por lo menos. Acceso, agua potable o poder juntar agua de lluvia para las plantas. Tener tierra, ya sea en tu jardín o en los contenedores que usemos, y semillas o plantines. Con esto, medio que ya podés arrancar la huerta y podés empezar a armarla. Por las dudas, claro, porque esta es una pregunta que a veces confunde mucho, capaz que acá no es el caso, acá se sabe, capaz ya lo tienen claro, pero cuando hablamos de sol directo yo digo esto, o sea, esto es unas terrazas, se ve, no sé si se ve el puntero del mouse, pero muchas veces yo digo, no, media sombra, sol, luz indirecta, poner una luz más difusa. Para mí tiene que ser este sol de estos que marcan las sombras bien duras entre, o sea, acá también sería ideal si le da por lo menos, yo te diría más a la mañana, a la tarde. El sol del mediodía puede ser a veces muy agresivo en una terraza, en un balcón, donde el cemento levanta encima, acumula el calor y es mucho más agresivo para las plantas. Y eso nos va a ayudar a ir planificando, porque creo que también mucho del éxito o el fracaso de la huerta tiene que ver dónde lo pongamos. Yo pongo unos ejemplos de balcones. Por ejemplo, no sé, vos tenés este balcón y acá y hay luz, sí, hay luz, pero no da el sol directo nunca, con lo cual acá te va a ser mucho más difícil a veces poner un cajón de huerta o que te funcione bien, por ejemplo, una tomatera. En cambio acá te va a ir bien. Después tenés opciones también, si quieren, viste, tipo ponerle ruedas. Hay gente que tiene, mi cuñado tiene con ruedas el cajón de la huerta y lo va moviendo por el balcón porque no, el sol se va corriendo y lo va moviendo a donde está dando el sol. Pero bueno, esto es lo que digo, sol directo, o sea, les tiene que dar así, duro, por lo menos 3 horas tienen que medir. ¿Dónde lo vamos a armar? Esto que yo le decía a los contenedores. Acá yo creo que tienen que usar su creatividad, lo que tienen a mano, lo que puedan comprar o lo que puedan conseguir, lo que tengan cerca. También está buenísimo si empezamos a utilizar objetos, cajones y reciclar de paso también para mí es bienvenido y está buenísimo. Y podemos hacer algo más como esto de acá, estos canteros, que en general siempre cuando haces este tipo de canteros se recomienda que de ancho no tenga más que 1 metro, 1,20 m, sería lo ideal, quienes vayan a armar canteros, por una comodidad al trabajar y que vos
cuando dividas en 3 este cantero para sembrar en 3 hileras, por ejemplo, puedas acceder desde este costado tranquilamente a trabajar o a sacar la lechuga que tenés en el medio sin tener que estirarte o pasar por el medio, hacer malabares medios raros. Después, hay muchas cosas que también está bueno ir pensándolas. Decís, después yo estar agachándome mucho, juntar lechuga, esto. Entonces puedes armarlo capaz más alto, empezar a pensar qué altura nos conviene. Estos que tengo yo acá atrás, no sé si igual se ve mucho, pero después los muestro de última. Tienen más o menos 1 metro y algo de alto, y para mí me queda ideal como a la altura de mi cintura. Entonces no me tengo que agachar ni nada. También está bueno si tenemos perros. Bueno, gatos es más difícil porque los gatos acá me suben, saltan lo que quieren, los gatos de los vecinos, pero si tenés un perro ya acá no te va a estar pisoteando las plantas y ya ganamos eso. Después tenés opciones como sea, creatividad y lo que haya a mano. Puedes usar cajones estos que se usaba para repartir gas. Los de la verdulería a mí me resultan muchísimo. Yo los voy juntando, los que están buenos, se puede barnizar incluso, se puede cubrir con algo para que duren más. Pero a mí me resultan muy buenos. Lo que hago es forrarlos por dentro con las bolsas, ¿vieron? Por ejemplo, de alimento para perros, para gatos, ese tipo de. O mismo la tierra que comprás, y con eso los forro por dentro y ahí los voy rellenando. Esto a mí yo los junto porque los uso muchísimo, muchísimo, muchísimo para sembrar sobre todo cosas más chicas, como unas rúculas, algunas aromáticas. El orégano lo tengo en uno de esos hace un tiempo y me funciona perfecto. Pero bueno, como les decía, es la creatividad lo que tengan a mano y lo que no se negocia es el solder. Sí. Felipe, ahí a eso le pones una bolsa de estas gruesas, le haces agujeritos pequeñitos. Siempre, sí, sí. Está bueno. Gracias, sí, sí, me estaba por olvidar, eso es muy importante. Siempre, 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 sea el cajón esto, sea con los cajones de verdulería, sea con macetas, lo que sea, tiene que tener un orificio, por lo menos varios orificios, por donde el agua salga. Porque si el agua se acumula en las macetas, se nos van a pudrir las raíces y la planta ahí sí que no te va a prosperar y no va a ir bien. Así que siempre háganle un agujero de salida, eso es importantísimo. Yo le pongo los forros con las bolsas y después con un destornillador o con algo, hasta con una virome lo puede hacer, vas haciendo varios agujeritos. Tampoco, o sea, siempre el tamaño medio chico para que tampoco salga cada vez que ríes pierdas un montón de sustrato. Bueno, nada, opciones tenemos un montón. Acá vertical, quien tiene poco espacio en la terraza puede utilizarlo vertical. Yo también acá puse algunos de forma vertical, con neumáticos. En fin, una de las cosas más importantes, les diría yo, es que lo que vayan a usar no contenga, no haya contenido nada muy tóxico, no haya contenido nada tóxico. O sea, no vamos a usar un balde de pintura o de algún producto químico muy fuerte, y si lo van a usar eso, o tiene que estar muy bien limpio, y además si pueden forrenlo por dentro para que eso no esté en contacto con algo que vamos a comer, porque si no esos químicos, si tiene alguna sustancia que puede ser peligrosa, no está bueno. Así que como que el límite sería eso, lo que tienen que fijarse es que no haya contenido nada tóxico ni nada que les pueda hacer perjudicial a ustedes, a las plantas, ¿sí? Eh, 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 bueno, después lo otro importante en la planificación, ¿sí?, de la huerta tiene que ver con lo que llamamos las hortalizas, lo que sembramos, y ver qué nos conviene sembrar, que esto es algo que también a veces no se le da tanta importancia y es súper, súper importante para esto que les digo yo, de que las cosas les fluyan, les vayan mucho más fácil e ir un poquito con el ritmo y el sentido de la naturaleza, que es qué cultivo siembro en cada momento. O sea, hay algún tipo de hortalizas que lo podemos sembrar todo el año. Hay otros que funcionan mejor en las estaciones frías, en otoño e invierno, y hay otros que funcionan mejor en primavera y verano. Si nosotros respetamos eso, nos va a ir muchísimo mejor y vamos a tener que hacer muchísimo menos esfuerzo. Por ejemplo, un tomate, una berenjena, que siempre me dicen, ¿cuándo siembro? ¿Cuándo siembro? Son cultivos de primavera-verano, por ejemplo. Entonces, si yo los siembro ahora y los pongo acá cuando se venga el frío, no me va a ir bien probablemente, o las tengo que estar cubriendo con mucha cosa, mucho nylon, corriéndolas, sacándolas, entrándolas afuera. O sea, a veces me han consultado por Instagram. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Yo soy partidario de simplificar. Ya tener una huerta te lleva tarea. Entonces, ¿para qué complicarnos más
y estar con un tomate entrándolo durante la noche, sacándolo durante el día, lo entro, lo saco, le pongo un nylon, y que encima probablemente no te esté dando frutos, no te esté siendo productivo para vos alimentarte, cuando en su lugar ahí podés sembrar, no sé, una rúcula, una selga, y después ahora cuando venga la temporada, ya en julio, en poquito, podés empezar a sembrar en un almácigo protegido el tomate, para después en septiembre, por ahí, trasplantarlo. Pero para mí es importantísimo, búsquense, igual al final les dejo un calendario de siembra, pero búsquense, también va a variar en cada lugar. Digo, Argentina, ya tenemos mucho clima, no es lo mismo quien esté en Misiones a quien esté en Bariloche. Entonces búsquense algo, un calendario de siembra, si es posible, de su zona, hay un montón. También está bueno que ustedes empiecen a ver qué les funciona mejor o no en su zona, con su clima, porque varía muchísimo si estoy en una terraza, que si me voy unos kilómetros más allá en Buenos Aires, me voy a Pilar al medio. ¿Iba a decir algo? ¿Quién iba a hablar? Hay algunos mensajes, pero ¿No? tienen que ver con que sembrar Bueno, cositas. ¿con qué? Y acá dice que hay una chica que sembró semillas de zapallo, que en realidad como que las tiró en el patio y crecieron un montón. Después perejil, choclo, albacea, morrón verde, acelga, todo prendió. Sí, puede prender porque todavía no está llegando tanto el frío, pero hay que ver si después te prosperan. Yo a veces, nada, ahora si querés probar, también uno puede experimentar y ver, pero en general también puede ser que ahora te prende o que todavía yo tengo una berenjena que todavía me está dando las últimas berenjenas, pero por ejemplo en mi caso decís, yo no tengo tanto espacio, no es que tengo hectáreas y hectáreas, tengo bastante limitado, con lo cual si yo quiero tener una huerta productiva todo el año, y quizás en vez de tener 3 macetas, más las otras 5 que tenía con tomates, que no me van a estar dando tomates probablemente ahora en invierno, puedo sembrar otra cosa y de paso también estar haciendo rotación de cultivos. De esa forma también a veces evitamos menos enfermedades, menos plagas. Para mí es medio clave, importante esto de seguir el calendario de siembra, pero obviamente también esto es experimentar y también es a veces aceptar, a veces fracasar, a veces ir contra la corriente y te sale algo genial y también se va aprendiendo de eso. Así que después me contás cómo te fue. Bueno, después también podemos clasificarlas. ¿Vamos bien hasta acá? No sé si, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno. Después Yo podemos muteé clasificar. todos los micrófonos porque había ruidos y estaba molestando a la escucha, pero el que quiera hablar se puede Perfecto. desmutear. Y al costadito Lo, hay un micrófono que lo pueden desmutear. perfecto. Buenísimo. Bueno, Escucho. después podemos clasificar también las hortalizas que tenemos en la huerta, de acuerdo a la parte que comemos. Yo igual puse de raíz, pero en realidad no todos son raíces. Podemos poner de parte subterránea, pero puse de raíz como para simplificarlo, pero no son raíces todo. Pero tenemos zanahorias, por ejemplo, rabanitos, nabo, batata, remolacha, de las cuales comemos la parte subterránea. Algunas que podemos comer los tallos también, a veces se comen los tallos y las hojas, otras que comemos las hojas, cilantro, perejil, acelga, espinaca, de la cebolla, ajo, lechuga, aunque también es medio tramposo lo que puse acá en realidad, porque por ejemplo cebolla es un bulbo, en realidad puse hojas, les tiro algo medio ñoño, en realidad son hojas modificadas, la cebolla lo que comemos son un tipo de hojas modificadas, pero también podría ir en la parte subterránea. Eh, bueno, después de algunas de las flores, los frutos. ¿Y por qué pongo esto? Ahora esto lo vamos a pasar así no nos retrasamos tanto. Eh, ¿Por qué pongo esto? En general, como regla general que les hablaba de la luz, por eso recién les mostraba, si ustedes tienen poco sol, si tienen más o menos, como les decía, 3 horas, 4 horas, pueden empezar a sembrar en general, también como regla muy general, lo que es hoja, lo que ustedes van a consumir la hoja. Una rúcula, una selga, todo lo que sea, lo que coman la hoja ustedes, que en la verdulería van y piden y comen la hoja, eso es lo que en general demanda menos sol. Ya con un poco más, si tenemos de 4 a 6 horas,
en general también podés poner alguna que comas la parte subterránea, que comas la raíz, digamos. Puede ser una zanahoria, alguna remolacha. Y a partir ya de 6 horas, podés empezar a sembrar lo que vos consumís, los frutos. Un tomate, una berenjena, ¿sí? En general esos son más demandantes. Ten en cuenta, para la planta hacer una berenjena, un tomate, les demanda mucho más energía probablemente que a una lechuga hacer su hoja. Tienen que crecer mucho más, entonces necesitan de hecho también más espacio. Por lo tanto, ahí necesitas no solo más espacio, sino más luz, más cantidad de horas, ¿sí? Eso como regla general. Después, obviamente, digo, son generalidades. Vos podés tener capaz 4 horas y el tomate te va más o menos. Capaz te una berenjenita así, baby, para hacer en escabeche. Quizá te funcione más o menos. Pero lo ideal es que sea a partir de 6 horas y que tengas una buena cantidad de sol. Cuanto más tengas, mejor. Incluso yo te diría que te busques el lugar más luminoso, con más sol del jardín, de tu terraza, de tu huerta. Y de última es más fácil después andar tamizándola, te compras una media sombra, algo, a quedarte después corto de luz, que hay mucho no puedes hacer. También hay que ver, yo acá tuve que hacer un cambio en mi huerta, porque vieron que en verano no pega igual que en invierno. En verano acá es terrible como pega el sol, le pongo media sombra, y ahora en invierno, como el sol, seguramente igual ya lo saben, pero vieron que en verano el sol nos pasa prácticamente por arriba, cuando está el mediodía, y ahora cuando estamos llegando al invierno, el sol va hacia el norte, va mucho más cerca del horizonte, y allá yo tengo unos árboles. Entonces está bueno también empezar a observar eso. Acá en invierno me obstaculiza el sol varios árboles, y entonces algunas plantas más demandantes de sol, ese cantero lo tuve que mover a otro lado, y probablemente en primavera lo vuelva de vuelta para acá. Eso también está bueno ir viéndolo, siempre les conviene ver cómo proyectan las sombras, los árboles antes de poner, sobre todo si es algo definitivo, sobre todo si van a estar cavando la tierra haciendo un cantero. Yo de última acá, mal que bien, muevo la maceta, muevo el macetero y no pasa nada. Pero en general, si van a hacer algo definitivo, vean bien, que esté con orientación hacia el norte, sería lo ideal. Si tienen la casa, no lo pongan, digamos, atrás de la casa, y que quede con toda la sombra que proyecta, sobre todo ahora en otoño-invierno. Ahora para mí es un buen momento, porque en general tenés menos sol, y como les decía, al pasar más cerca al horizonte, vas a ver más fácil algunas sombras cómo se proyectan. Entonces quizás te organiza mejor para ver dónde armas tu huerta. Bueno, vamos a seguir acá con los materiales y herramientas. Como les decía, más allá del sol, que ya hablé bastante, después tenemos la creatividad para lo que vayan a armar. Ahí pueden hacer con lo que quieran, con cajones, con macetas, con los neumáticos, con botellas. Cualquier contenedor va bien. Para mí también una profundidad mínima es que tenga 30 centímetros. De 30 centímetros en adelante van a estar bien. Así que eso les diría que búsquense algo más o menos de acá, que tenga mínimo esta profundidad, ¿sí? Y después el sustrato o el suelo donde se van a desarrollar las plantas. Acá decía lo que me decía a Josefina, la perforación, que siempre todo, no solo huerta, planta interior, lo que sea. Feli, Estos son los cajones como los tengo yo, como les decía, los forraba adentro con nylon. Sí. Feli, se te está Sí. cortando y no se escuchó lo último que dijiste. Ah, no sé qué había dicho, si esto, lo que justo dije lo de Josefina, esto Es- que decía lo de la perforación, que sí, lo remarco de vuelta, que es súper importante. Acá les mostraba como los cajones huerteros que tengo yo, me los mandé a hacer de 30 centímetros. Quien se dé maña con la carpintería tampoco es gran cosa, lo pueden hacer. Si lo vamos a usar para algo comestible, también no estén usando productos químicos. Pueden barnizarlo con aceite de lino, con algo más natural, sería ideal. Y si lo van a barnizar con barniz normal, háganlo por fuera y tratemos de evitar todo lo que sean sustancias químicas, pintura. Si son pinturas muy tóxicas, más químicas, les diría traten de evitarlas, o que protéjanlo, pero por fuera, y adentro pónganle algo que eso no entre en contacto con la tierra donde vamos a sembrar lo que vamos a comer. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Puede Sí, ser que haya obvio. algunas maceteros grandes para huerta que estén como barnizados adentro con pintura asfáltica?
Puede ser que haya algunos así. Yo igualmente, tengan lo que tenga, siempre, siempre, siempre le pongo un nylon de esos que le decía, un plástico. Siempre. Siempre le pongo, primero para protegerlo por las dudas, porque a veces no sé qué le pusieron. Y segundo, porque te va a durar más. Sobre todo porque en general la mayoría de los que venden son con maderas tipo de pallet, maderas blandas, no son maderas tan duras, tan duraderas. De hecho, hay unos que los tengo hace no mucho y les tengo que dar una vez por año mínimo una capa de aceite de lino por fuera porque se empiezan a echar a perder. Siempre entonces dentro, si no con la misma tierra, también lo digo por experiencia que me pasó en uno, que la bolsa se ve que se desgarró y empezó la misma tierra a estar en contacto con la madera y por más protección que tenía, se empezó a hinchar y se empezó a desprender los tornillos abajo, los clavos que tenía. Entonces siempre lo protejo, le pongo una o dos capas de nylon por adentro. Y incluso si van a los pet shops, las tiendas les piden las bolsas, las limpian bien y las usan. Son bolsas muy duraderas, de un plástico bastante duro y están buenísimas. Pero sí, tenga lo que tenga, le hayan puesto lo que le hayan puesto, siempre agréguenle fórrenlo con plástico, les diría yo. Esto también, son todo generalidades, medidas estimativas. Como ven, hay plantas que demandan macetas más grandes. También no te van a... Yo, por ejemplo, he plantado maíz en maceta, una maceta grande. Me creció, no me da unos super maíces, lo hice más como algo experimental. Me dio unos choclitos, sembré unos maíces, esos violetas, los que se siembran en la zona andina. Tampoco es la zona ideal. Los saqué y los puse más de decoración adentro de mi casa. Pero, por ejemplo, sí he sembrado algunas curcubitáceas, he sembrado berenjenas, esas me han funcionado bien en maceta. O sea, podemos sembrar casi todo en maceta, depende el espacio que le demos. Pero bueno, más o menos acá tienen esto. Después creo que se lo podemos pasar, no sé si a todos quienes se inscribieron les pasamos esto, así lo tienen también, y se lo quedan por si después quieren verlo de vuelta. Y acá tiene más o menos organizado en tamaño de maceta y el tipo de hortalizas que sembramos. Bueno, como les decía, entonces, para ir repasando lo que venimos hablando. Luz, acuérdense, sol directo, búsquense el lugar más soleado, ¿sí? Después tenemos agua. Esto también es importante, que a veces lo subestimamos, tener una fuente de agua cercana, ya sea una canilla, porque si no tenemos para hacer un río automático y tenemos que estar con una manguera que llegue con la presión bien. Si no tenemos manguera y tenemos que estar con balde haciéndolo, y no poner una fuente de agua cercana, se van a frustrar y se van a dar por vencidos con su huerta al mes, van a decir, no. También me ha pasado, tenía un patio interno, tenía que pasar de uno al otro con un balde todos los días. Llega un momento que si no, todo bien, pero no lo hago más. Así que búsquense, es importante también que haya una fuente de agua cercana. Ver para dónde el viento, sobre todo quienes también están en ciudades. A veces en los balcones, la terraza, hay momentos, hay lugares que el viento sopla muy fuerte, entonces hay que hacer alguna barrera con un cerco, ya sea vivo, o puede ser con cañas, con algo. Yo acá puse con cañas, porque allá tengo el río y viene bastante viento, entonces para proteger un poco que los días que hay mucho viento tampoco me parta alguna planta o algo, ni tampoco seque la tierra, ya que el viento también seca bastante a veces. Puse una barrera con cañas secas, pero búsquense eso, fíjense si es un lugar muy ventoso o no. Y si pueden, háganse un planito también, antes con una carpetita, y pueden organizar y ver dónde lo van a armar. Sobre todo, como les decía, cuando va a quedar fijo no tiene la posibilidad de estar moviéndolo. Bueno, después lo del agua no me voy a detener tanto, más que simplemente sea, ya que es algo que vamos a consumir, no podemos echarle cualquier agua, que el agua sea mínimamente, o sea, tiene que ser potable. Si pueden recolectar agua de lluvia, hay sistemas también, pueden tener contenedores, recolectar el agua de lluvia, para mí es ideal para regar las plantas, pero básicamente, nada, que sea agua potable, ¿sí? Agua apta para el consumo humano. Después semillas o plantines también. Acá mi recomendación es que compren semillas o intercambien semillas con vecinos, con vecinas, o también sepan que el INTA hay lugares que distribuyen semillas gratuitas. Pueden pedir de primavera a verano, de otoño a invierno.
Pero para mí es mejor arrancar de semilla una planta que ir al vivero y comprarte ya un plantín de lechuga, porque esa planta puede ya venir con enfermedades. Además, ya le vas a estar pagando un precio medio elevado para tenerlo en tu huerta, con lo cual no tiene para mí tanto sentido. Y además que muchas veces, no sé si les pasó, pero en el vivero compran una planta, la llevan a su casa y después no les va muy bien porque también a veces ya están medias adaptadas o están en invernadero, con un clima, con un cierto régimen de riego, y las traes y después fracasan y no te va muy bien. Para mí es mejor arrancar siempre de semilla, cómprense semillas de buena calidad, asegúrense que si quieren que sean orgánicas, o también sobre todo el paquete que compren, yo digo, que no tenga rastros de humedad ni nada que pueda hacer que la semilla después no te prenda. A veces hay Vemos paquetes que son de... para definir eso, las semillas de calidad, por ejemplo. Porque vos vas a una ¿Qué cosa? semillería. Perdón, Ale. Sí, Hola. yo en general pasó también, a mí me pasó también comprar y algunas después no me prendieron nunca y me frustré porque dije, pero era porque ya venían mal. Después voy encontrando gente, encontré por ejemplo por el Mercado Libre uno que es de Tandil, no me acuerdo dónde, que yo ya sé que le compro de 10 que pongo, me prenden las 10 de ese chico y se las compro a él. Y después voy probando algunas marcas y algunas voy diciendo esta sí, esta no. También me fijo mucho, hay algunas marcas que te vienen los sobres de papel y para mí eso no es tan bueno Ujú. porque si en el vivero no estuvo muy cuidado, las semillas con humedad germinan, hace una falsa germinación y después vos lo pones y ya tuvo esa falsa germinación y cuando lo pones ya no te prenden. Entonces fijarse que si el sobre es de papel, fijarse que no tenga rastro de humedad, que no haya estado mucho tiempo tampoco en el vivero. A veces la marca puede ser buena, pero si estuvo mal conservada en el vivero o tiene un lugar con mucha humedad, quizá no funcionen bien. Después hay unas que ya vienen con doble sobre y a veces viene también con un envoltorio más plástico, que en cierta forma lo protege un poquito mejor. Y después, nada, se lo van organizando y yo me voy comprando y voy. Siempre es importante para conservarlas a las semillas, sacarlas del sol directo, un lugar seco y sin humedad. Por eso yo compré estos pastilleros que son creo que los de pastillas y las fui poniendo acá y tiene una doble protección de humedad, entonces me funciona bien. Ahí les pongo siempre el nombre, digo, mira, acá tengo tomate perita, sugar plum, qué sé yo, y las tengo acá organizaditas a las semillas. Pero bueno, para mí es Yo, mejor de Feli, semillas. Sí. soy mucho más vieja que vos y todavía tengo una cosa obsoleta que son los tachitos de donde venían antes los rollos de foto. Tengo una Ah, colección sí. enorme, esos son herméticos, chiquititos, andan bárbaros, pero Sí, los sí, sí. voy cuidando como oro, pobre, porque ya eso no existe, ¿viste? Están bárbaros. Ocupa más lugar que lo tuyo, pero bueno, está bueno. Sí, sí. Esos están buenos, con mini Ziploc o ahí, o no sé, cualquier cosa que lo protege la humedad está perfecto. Los frascos de esos yogures que son de vidrio, que también tienen el kéfir a veces, también van perfecto. En fin. Y capaz que plantines, yo me dedicaría más, o a veces plantines si pueden comprar si son unas aromáticas o plantas perennes, esas que duran muchos años. Una lavanda, pueden comprarse un plantín, después termina como arbusto, con lo cual pueden arrancar ya con un plantín, que es más sencillo que arrancar de semilla. Bueno, lo mismo la tierra también. La Felipe, te tierra, hago una consulta. si tienen tierra, genial. Sí, sí, Una consulta. sí. Tengo mi hermana que hace, bueno, huerta hace muchos años y además ella tiene un grupo de gente que intercambia semillas. Ahora que yo estuve, me traje un montón de esas semillas. Ella vive en Jujuy. Ajá. Yo acá vivo en Córdoba. Quería saber si tengo que tener algún tipo de, no sé, ¿es lo mismo? ¿Me puede servir igual acá que allá? Eso es mi pregunta. ¿O tengo que tener algún otro cuidado? Ya que, bueno, el suelo y todo es distinto. Las semillas las hacen ellas, o sea, dejan semillar dentro de la huerta tienen un espacio en donde semillan y comparten semillas con otras personas, intercambian. Está bueno. No, en general está bien. No sé de qué son las semillas, pero salvo que sea un cultivo que se desarrolla muy bien, especialmente solo en ese clima,
ahí quizás sí vas a tener más problemas, pero si son, por ejemplo, de lechugas, no, está bien, y está bueno intercambiar, está bueno ir probando. Dale, No, eso está perfecto, salvo eso, dale. te digo, que justo sea, qué sé yo, cultivos muy específicos que necesitan una cierta Sí, amplitud térmica o un sí. frío o algo muy especial de esos lugares, como les decía, lo Me del maíz, por pasó de ejemplo, traer que yo les semillas decía de de locoto, las poner, Ah, claro, por y eso, no. no, hay cosas que capaz no prenden por el tipo de clima, pero capaz si son cosas más generales no hay tanto problema. Sí, son generales estas que me traje ahora, así Sí, que bueno. no, Semillas ya entonces tengo. entonces no hay problema. Yo me he traído también de varios lados y me funcionan genial, salvo eso, salvo que sea justo algo muy específico de una zona. Millones de gracias. No, no. Ahí estamos. ¿A ustedes también? Bueno, Ah, y después decía, después tenemos que tener tierra que sea fértil. A ver, dame un quedaste duro. segundo. Sí, A ver Alejandra, se ahí. corta. Sí. Ahí Estamos ahora cortos. no. Ahí se A me ver ve. ahí. Sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno, les decías, si tienen tierra en su jardín, mejor, perfecto, pueden utilizar esa misma. Recuerden siempre que respetar, ¿viste? Antes era una práctica común dar vuelta a los panes de tierra, hoy les conviene simplemente romperlo, dejarlo así bien finita en la tierra, desmenuzada, pero no invertirlo, ya que la materia orgánica, la zona en general, la parte más fértil, más rica en materia orgánica, está en los primeros centímetros y pueden utilizar esa tierra perfectamente. ¿Podés volver a repetir porque se cortó mucho, Y Feli? quienes tengan, vamos a una cosa, si querés, dale, a ver, Eh, a ver, dame un segundo. Dale. Se fue. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Igual pueden, si quieren ir haciendo preguntas y todo eso, después le volvemos a preguntar. Pueden aprovechar ahora. Si no, sigo hablando yo, no hay problema. Lo hacemos enseguida, chicas. Hablemos de plantas, a ver qué. Bueno, pero podemos. No, yo le quería, Sí, perdón, yo sí. quería preguntar que acá en Punta, si bien tenemos patio y tengo muchas plantas, quizá para la huerta haya que agregarle algo a la tierra que es muy arenosa y tengo una zona donde hay pinos. Entonces, la chica del pino por ahí la hace demasiado válida. Tener la huerta en un lugar apartado del pino y si hay que agregarle algo para que rica la arena. La verdad que tengo muchas plantas, pero siempre quizás necesite que sea de, bueno, cuando él vuelva le preguntamos entonces. Acá estoy, no sé si Está, Ah, no se fue. ahí cambié está, de. ahí está. No lo estamos viendo, pero está. Está como en el más allá. ¿Escuchaste el Ahora, pino? Yo lo más estoy o viendo, Alejandra, Ah, perdón. yo no lo veo. Que lo tenés en una tirita, anda con la flechita, capaz que te quedó Sí, me quedaste. acá fuera de la estoy. gente que ves, pero está. Te vemos, Felipe, te vemos. Ahí va, bueno, Te cambié, escuchamos. bajé, así me ponía en la otra red, a ver si acá agarra mejor. Sí, ahí Mm. Por ahora, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿qué decían? Perdón, estaba No, con. yo quería hacer, sí, una pregunta, discúlpame que te moleste, pero tengo un patio bastante grande. En una zona tengo un pino marítimo gigantesco que debe tener como 15 metros más o menos. Todo lo que está alrededor crece mucho. Otra parte sí que le da el sol donde podría ser la huerta, que sabe como acá hay mucha arena, si debía enriquecer con algo en especial a la tierra. Si bien tengo plantas, no ahora de los árboles, pero quizá algún agregado para enriquecer la tierra para poder hacer huerta.
No sé si vos escuchaste bien, Ale, yo lo escuché muy cortado. Sí, lo que quiso decir, hizo interpretación, que ella Está bien. tiene un pino que es muy alto y que tiene la huerta ahí, entonces pregunta si hay que ponerle algo a la tierra especial como para nutrirla. Compost. No, compost sí, siempre en general agréguenle compost. Esto va a ir mejorando la tierra, sobre todo Ah, cuando es a gran escala o por lo menos un jardín. Pueden ir agregando compost. Si no tienen, pueden ir comprando y agregándole para mejorarla. Para mí, en general, como regla general, esto. Después, bueno, habría que ver el caso específico, a ver si hace falta algo más. Pero en general, con compost lo vamos corrigiendo, lo vamos mejorando. La otra vez bárbaro, me decían para hacer con la licuadora, con los orgánicos y ponerle agua, fermentarlo y usarlo. Eso es un poco agresivo, ¿no? Con los orgánicos, hacer como, perdón, Claro, los como restos de frutas y cáscaras, etcétera, licuarlos, ponerlos en una botella con agua y fermentarlos. yo nunca lo he hecho. Para mí siempre es mejor compostar, eh, que no solo lo agregamos con materia orgánica, sino que ya está más asimilable los nutrientes para la planta. Muchas veces también, incluso yo he subido videos con las recetas de los preparados de los de té de banana, a veces se pueden hacer ese tipo de cosas. No es lo ideal, o sea, si no tenés otras, si no querés compostar, hacé ese tipo de cosas. Pero para mí es mejor que pase el proceso de compostaje, queda más estable, para mí es mucho más aprovechable para la planta de esa forma que poniéndolo como en estos preparados en general. Qué interesante. Compost hacen acá, sí, 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 con muy bien, lombrices. Tengo perfecto. una consulta. El compost es cuando se abona, digamos, ¿se tiene que poner sobre arriba, o sea, la superficie de la tierra? ¿O se tiene que hacer todo un trabajo como de, re- no me sale la palabra, No, replanteo, digamos, de tierra? no, ahí entendí. No, por ejemplo, ahora en otoño es un buen momento para agregarle arriba una capa de unos centímetros a la huerta, a todas las plantas. Es un buen momento para abonar y poner compost. Incluso a veces se recomienda que si el compost no está del todo maduro, también se puede hacer, se puede agregar, y esto va a ayudar también a protegerla un poco ahora que viene el frío. Y si no, de última lo que vas haciendo, lo que hago yo, es un mini pocito alrededor, pero muy mínimo, agrego el compost, lo tapo un poco y lo dejo así. Y ya mismo cuando vas regando con la lluvia, eso después se va incorporando y digamos, se va mezclando con el resto de la tierra. Salvo cuando inicias una maceta nueva, que ahora vamos a ver eso, pero si vos ya tenés la huerta, le vas agregando arriba un poco de compost y listo. Bueno, le voy a meter un poquito de pata, así no, que ahí nos falta la parte del compost que a veces se hace un poquito larga. Bueno, el compost no solo es bueno por la disminución de residuos que generamos. Piensen que casi un 50% de lo que tiramos puede ser compostado y son residuos que cuando terminan en un basurero, en un vertedero, en un lugar así, terminan contaminando, terminan generando gases, terminan yéndose a las napas y terminan siendo algo contaminante, cuando en realidad la mayoría de los residuos orgánicos, el 50% prácticamente lo que tiramos, podríamos completar ese círculo y que eso vuelva a la tierra en forma de nutrientes y de materia orgánica. Entonces, con una simple acción de separarlo, compostar en nuestra casa, podemos disminuir un montón la basura, y no solo eso, no solo es disminuirlo, o sea, es como en nuestra casa, en la compostera, se convierte en abono, completa un círculo, ayuda a todas las plantas, y si eso va a parar al vertedero, no solo suma un 50% más, sino que genera gases, contamina las napas, o sea, es súper importante compostar, es muy, muy importante desde el lado ecológico, y además estamos haciendo de forma gratuita un abono súper potente para todas las plantas, para todo, para el césped, para los frutales, para los árboles, para la huerta, para las suculentas, para los cactus, para lo que tengan. O sea, si no tienes huerta, le puedes poner a cualquier cosa el compost. El compost es esto, es mezcla de una fuente nitrogenada, una fuente carbonada, agua, aire u oxígeno, digamos, y se transforma en compost, ¿no? Pasamos de todos estos residuos, cáscara de banana, de manzana, de lo que sea, a lo largo de los meses se va convirtiendo en tierra y se convierte como en esa tierra súper, súper fértil
que las plantas van a ver que le van a responder muchísimo mejor. ¿Cuánto demora? Y demora unos meses, sobre todo ahora en otoño, en invierno demora más que en verano, pero bueno, nada, no tenemos que hacer mucho, se encargan los bichitos, las lombrices, nosotros simplemente le tiramos los residuos. Les decía, el compost aporta nutrientes a las plantas, ¿sí? Todas las plantas, tengan en cuenta, no solo viven del sol y del agua, las plantas necesitan ciertos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, en fin, un montón de macro y micronutrientes. Además, ayuda a estabilizarlo, ayuda también al intercambio de cationes. Le aporta esto también que a veces no lo tenemos en cuenta. Le aporta, a diferencia de un fertilizante, un triple 15 que vos comprás, un triple 15 que le aporta nitrógeno, fósforo y potasio, los 3 elementos que necesitan las plantas en más medida. Pero un fertilizante sintético le da nitrógeno, fósforo y potasio, no le da nada más, e incluso termina un poco a veces dañando la tierra. En cambio, el compost viene con esto que le decía, materia orgánica, bacterias, hongos, que ayudan a la planta también a tomar los nutrientes de la tierra, ayudan también a que no se limpien tan rápido y no se pierdan cada vez que regamos. Entonces, para mí es mucho mejor, mucho más rico abonar con compost, con humus, que estar poniéndole fertilizantes sintéticos. Después también ayuda a proteger a las raíces si hay un exceso, una falta de riego, si hay más o menos temperatura, en fin. Acá hay varios ejemplos de composteras, se lo pueden hacer ustedes, las pueden comprar, no es nada del otro mundo, o sea, yo vuelvo con esto de simplificar todo. El compost es un proceso, esto sucedía en la naturaleza, más o menos es lo que, no exactamente, pero más o menos lo que sucedía o lo que sucede cuando caen las hojas en el bosque, los bichitos, el agua, la humedad, el oxígeno van descomponiendo eso y vuelve a la tierra. Y nosotros en un momento cortamos ese círculo. Lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Y lo que hacemos es, como queremos que esté más o menos estéticamente lindo, armamos algo que se llama compostera, donde lo tenemos cerradito para que tampoco sea un desmadre, pero no es una gran tecnología. Es una compostera, es simplemente un compartimiento donde vas echando los residuos, que tenga un lugar para que drene también, porque a veces hay unos líquidos que se llaman lixiviados, como las macetas que tienen unas perforaciones, y no tiene mucha más ciencia, o sea, después incluso lo puedes hacer en la tierra, en una compostera, podés comprarla de madera, podés hacerla vos, podés hacerlo con los cajones de estos de plástico, podés hacerlo afuera si tienes un jardín, se puede hacer en los pozos, hay un montón de opciones. ¿Y qué tiramos las composteras? Podemos dividirlo en dos, los verdes o húmedos, y los secos y marrones, ¿sí? Los verdes y húmedos son los que aportan principalmente nitrógeno, se descomponen más rápido. Cuando tiene mucho olor a podrido, generalmente suele ser que le estamos echando muchos residuos verdes, que a veces se apelmazan más rápido, hacen que no circule tanto el aire, y también suelen ser más húmedos. Por ejemplo, los restos de toda fruta, de verduras, pueden ser crudas o cocidas, siempre y cuando, si vos cocinaste unas papas con 2 kilos de sal gruesa, no lo pongas. O sea, si está muy condimentado, si es un guiso, no pongas eso, pero si herviste una papa en agua, sin sal, sin nada, lo puedes poner. O sea, hay que evitar que tenga mucho condimento, que tenga sal o que tenga ese tipo de aderezos o cosas. Mientras esté así, no pasa nada. Puedes agregarle todo lo que quieras. Yerba, café, los saquitos también, sacándole la parte esa plástica que a veces dice tela, Virginia, no sé qué, bueno, esa parte se lo sacás, el resto lo podés tirar tranquilamente. Le puedes poner el césped recién cortado, los restos de plantas y flores, siempre y cuando, sobre todo si estamos empezando y no lo hacemos perfecto todo, siempre y cuando no tenga enfermedades. Si vos tenés un árbol que tiene oidio, tiene una enfermedad, un hongo o algo, y vos incorporás esas hojas y no lo hiciste perfecto, probablemente vos le agregues eso y el oidio después te lo agarre el tomate u otra planta. Entonces, si la planta ya la vemos que está media enferma, que las hojas tienen manchas de algún hongo o de algo, no lo pondría yo, en principio. Después verán, pero en principio no lo pongan. Y quienes tengan también cerca, a veces se puede usar el estiércol, etc. Ojo, no, perros y gatos no, solamente si tienen tipo animales de granja. No le van a poner de un perro ni del gato. Y en secos y marrones le ponen en general cáscara de huevo, frutos secos,
Pueden ser semillas y carozos, tengan en cuenta que eso tarda mucho más en descomponerse, con lo cual a veces incluso pueden tirar un carozo de palta y van a ver que les empieza a germinar y pueden sacarlo y después se siembran su arbolito de palta. Es un gran germinador de semillas. Tiran semilla que tiran, les crece y las pueden ir sacando y sembrando. Pueden poner los rollos de la servilleta de papel o de papel higiénico, de papel de cocina. Las cajas de cartón, siempre y cuando no tengan tintas, salvo que sean tintas naturales. Si es así pueden, pero si no, no lo pongan. Pueden poner también el papel de diario, que hoy en día ya está hecho con tintas naturales, la mayoría, capaz que queda algún diario que no, pero en general ya no se usan más las tintas de plomo que se usaban antes. Le pueden poner también eso. Las hojas secas de los árboles, igual que decía que con lo otro. Si tiene ya la hoja seca, le ven manchas blancas, cosas medias raras, no lo pongan. Y después pueden poner restos de madera, siempre y cuando no haya sido tratado ni con barniz, ni con pinturas, ni con nada tampoco químico, ¿sí? ¿Qué no debemos compostar? Bueno, ni carne, ni vidrios, ni metales, ni plástico, ni materiales sintéticos, ni nada que haya sido, qué sé yo, tratado, como le decía, con algún químico. Tampoco van a poner ni aceite, ni sal, ¿sí? Y para mí una buena forma de hacerlo es algo que es tipo lasaña, para empezar. Si tienen ganas, arrancan con una capa de secos, más o menos de 2-3 centímetros. Pueden poner cartón corrugado. Después ponen una de húmedo, seco, y van intercalando. Una de seco, una de húmedo, una de seco, una de húmedo. Y si lo hacen bien, el mayor trabajo que van a tener que hacer es ir volteando la pila. O sea, lo que está abajo lo pasan arriba con una palita o con algo, y lo que está abajo arriba, y lo van volteando. Y si no, hacen como Josefina y como yo, lo van tirando y van regulándolo medio a ojo, y van tirando un poco de café, un poco de yerba, y después entonces compensan con un poco de cartón. Les sobró del papel de rollo cocina, lo tiran triturado. Cuanto más triturado y roto lo tiren, más rápido se va a dar el proceso. Y el indicador de que va bien, acá tienen que apelar a sus sentidos. Si se animan, agarran la mano como si fuera una esponja de la cocina, agarran un poco de compost y lo apretan. Tienen que sentirlo húmedo, pero no tiene que chorrear agua. Si lo apretan y sienten más o menos que está húmedo, pero no chorrea agua, está perfecto. Si lo tocan y está seco, está seco. Y si lo tocan y chorrea mucha agua, le está faltando secos. Y ahí van agregando. Si está muy húmedo, le agrego más secos. Si tiene olor a podrido, seguramente está faltándole secos, falta oxígeno. Revuélvanlo un poco. Hoy en día en internet también te venden unos aireadores que son como los de sacacorchos, ¿vieron? Los de vino. Es como una espiral así que entra y lo van aireando el compost. No pasa nada. Si lo tienen tapado, también no deberían ingresar bichos, cosas que ustedes no quieran. Y tengan en cuenta que va a haber bichos, y en el compost va a haber bicho bolita, y puede haber lombrices. Y los bichos son compostadores y hay que empezar a amigarse y saber que están ahí. Y las lombrices también son geniales. Hace poco yo también empecé a experimentar me estoy fanatizando mucho con las moscas soldado. Son un tipo de mosca que las larvas son, hoy en día en Mercado Libre te lo venden más caro que el núcleo de lombriz californiana, y sirven mucho para compostar, ¿sí? Hay gente que dice, no, compite con la lombriz y te la manda. Yo tengo felices a las lombrices y a la mosca soldado, están las dos ahí. Y la mosca soldado lo que hace es que composta también incluso más rápido a veces. La contra es que si no les gustan los bichos, la lombriz es fotofóbica y no va a andar paseándote por la casa, ni va a salir, ni va a andar por ahí. No le gusta la luz, no va a salir. Es muy raro que pase eso. La larva de mosca soldado, yo les juro que a veces digo, ¿cómo llegó hasta acá? De golpe estoy en la computadora y hay una larvita por ahí. Entonces, si no son muy bicheros, capaz les puede dar un poquito más de impresión. Yo ahora las agarro, las vuelvo al compost. Y también tiene que ser un poco más asquerosas. Cuando están compostando se escucha tipo el ruido de las larvas. Un poco más, no tan agradable. Las lombrices son más buenas. Pero bueno, solo quiero decir que hay muchos bichos, hongos, cosas que ayudan al compostaje, que no solo es la lombriz roja californiana. Hay un montón de bichos que están ahí en el proceso. En general, la compostera les conviene ubicarla en un lugar que no le des sol directo, ¿sí? O puede estar en un árbol, si la tiene afuera, puede estar en un árbol caduco, un árbol que ahora en invierno pierda las hojas, entonces que el sol del invierno no es tan fuerte y que en verano lo proteja. Pero si usted lo tiene a pleno sol,
En verano quizás se les va a empezar algún olor a podrido, quizás no es lo ideal, las lombrices probablemente con ese calor adentro del plástico, todo eso se les muera. Entonces, en general, a mí me funciona muy bien un lugar que no le dé el sol directo. Lo pueden tener adentro, en un patio interno, en un rinconcito en su jardín. Búsquense el lugar que, en lo ideal, que no les dé el sol por lo menos del mediodía. Y ese sería un lugar ideal. Acá también les dejo otro gráfico. Más o menos son también generalidades. Si ven que tiene medio olor feo, hay mucha mosca revoloteando, probablemente está demasiado húmedo. Si hay muchas hormigas, probablemente ya está más seco, tenemos que agregar húmedos. Y así es como que van jugando, como cuando está haciendo una masa a la pizza y le queda más harina, más agua que le pongo, y bueno, van probando. Y no se preocupen que por más que tenga olor feo, se puede recuperar el compost, pueden agregar e ir recuperándolo. Y como les digo, esto prueba, error, frustración, a veces me equivoco, a veces le acierto y es así. Bueno, ¿a qué venía con esto? Venía con esto al tema sustratos. El compost, si van a hacer una huerta y todavía no la van a arrancar, lo que sea, empiecen a hacer compost, que creo que va de la mano con la jardinería, con cualquier cosa, con la huerta, con todo eso, hacer compost es como la clave. Ahí está, el alimento de las plantas que le vamos a estar poniendo mínimo 2 veces al año, por lo menos, y si podemos más, en primavera y en verano lo hacemos más veces. Y eso le podemos agregar al jardín, y si no, podemos en nuestras macetas empezar a preparar con algunos materiales. ¿Cuáles son? El compost. Yo le pondría más o menos en una maceta un 30% más o menos de un tercio de compost, ¿sí? Que ahí tenemos, como le decía, el alimento y la materia orgánica. Después tenemos algún material, que esto se compra todo en viveros hoy en día, que también yo le pongo, sobre todo cuando armo en contenedores, obviamente si lo van a hacer en un jardín va a ser mucha plata, no sé si es conveniente, salvo que lo quieran hacer, lo hacen, pero en una maceta que el espacio es más limitado y que yo tengo que mantener una humedad óptima también para las raíces, le tengo que poner algún material que mantenga la humedad en las raíces, que acumule agua, pero sin ahogar las raíces y que vaya liberándolo de a poco. ¿Cuál puede ser? Turba es una opción, aunque la turba no es tan ecológica, ya que es un material que tarda muchísimos años en formarse y se va extrayendo y bueno, no es tan bueno desde el lado ecológico y lo que hace es retener mucho la humedad. Y si no, tenemos algo que hoy en día cada vez está más de moda, cada vez se consigue más, que es la fibra de coco. ¿Sí? La fibra de coco también lo consiguen en internet, en cualquier lado prácticamente hoy. Y retiene mucho la humedad. O sea, vos regás esto, se expande, retiene mucho el agua, sin hacer que se compacte la tierra y que se ahogue, y va liberando de a poco también ahí el agua para las raíces. Acá en mi huerta yo le pongo también un tercio más o menos de fibra de coco, porque a mí me da el sol desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en verano, y si yo no tuviera algo que retenga la humedad, tendría que estar regando 2-3 veces al día. Poniéndole esto, yo riego una vez a la mañana y la planta soporta todo el día de pleno calor, con la terraza, con el calor que levanta el cemento, en una maceta pequeña, y con eso lo lleva muy bien la planta, las raíces, y aguantan hasta el otro día. Y la verdad que les soy sincero, los días de más calor, en general, algún día he regado 2 veces, pero en general riego una sola vez y ya va perfecto. Después tenemos algunas otras cosas que pueden ser necesarias. Yo les diría que hasta ahora el compost obligatorio y la fibra de coco si van a hacer en maceta casi que también, sobre todo si tienen mucho sol, mucho calor en verano. Y después si no tenemos corteza de pino, que le pueden poner un poco, a veces se le pone arriba, ¿no? Como para cubrirlo un poco de que se evapore tan fácil el agua, vos le pones arriba, cubriéndolo, lo habrán visto. Primero que hace que no crezca maleza y además evita también que se evapore tan rápido el agua que vos regaste y que la planta pueda soportar también mejor los días de más calor. Cascarilla de arroz. Y después hay otros elementos, decimos, el compost le da el alimento, la fibra de coco retiene la humedad y aliviana también el sustrato. Y después tenemos un elemento que lo que hace es alivianarte las macetas, alivianarte los maceteros y también darte oxigenación para que haya oxígeno disponible ahí en la maceta, ¿no? ¿Qué puede ser? Pometina, es una piedra muy liviana, muy porosa. Puede ser leca puede ser la perlita. La perlita es un material volcánico. Yo en general que uso es la perlita. Es muy liviano, no es telgopor, es un material volcánico expandido
y van a ver que es sumamente liviano. O sea, una bolsa gigante de 25 la levantan con 1 o 2 dedos más o menos de lo liviano que es. Y en general también le pongo 1/3 de esto, entonces con esto aseguro que siempre que yo riego o que si llueve mucho, el agua drene bien, no se acumule, que las raíces tampoco se queden sin oxígeno. No aporta demasiado desde el lado del nutriente, a lo sumo silicio, algún nutriente más, pero no es como el compost, digamos. ¿Sí? Cada quien después irá probando. Esto es una mezcla muy general, la más básica que pueden hacer, que es mezclar 1/3 de compost, 1/3 de perlita y 1/3 de fibra de coco. Esta es como, si yo tengo que elegir de 3 materiales cuáles mezclo, hago con estos. Si no tienen perlita, pueden comprar vermiculita. Es mejor, es un poco más cara también. La vermiculita también es una piedra, tipo la piedra mica, que fue expandida, se expande un poco y queda como más grandecita. Y le pueden mezclar con un poco de eso. Después pueden ir jugando. En vez de 1/3 de compost, pueden poner un poco de compost y un poco de humus y completar ese tercio. Pueden poner perlita y ese tercio lo completan entre perlita y pometina. También está bueno si van a armar maceteros como tengo yo acá en una terraza, en un balcón, no hacerlos tan pesados. Por eso es importante poner perlita, fibra de coco. Si yo le pusiera solo tierra, la tierra se humedece y sería recontra pesada. Y si tenés 20 maceteros arriba de tu terraza, y capaz que corre peligro la terraza de que se venga abajo el techo. Entonces está bueno hacerlo liviano, incluso si vos querés transportar una maceta de un lugar al otro, que lo puedas hacer y que no sea una cosa súper pesada. Nada, esto. Y si no, pueden ir al vivero que hoy en día dicen, hola, me da sustrato especial para huertas, y hay marcas que te venden sustrato ya armado para la huerta, lo puedes probar. Yo prefiero armarlo yo, porque voy probando, y además me sale mucho más económico. Pero si vas a armarte 2 macetitas, nomás, podés comprarte el sustrato y te es más fácil. Yo prefiero ir y comprar las bolsas de cada cosa. Acá también es una pregunta que a veces me hacen, quizás no la tenía nadie, pero me dicen, ¿cómo hago? ¿Qué pongo? ¿Así por capas, fibra de coco, perlita? No, mezclen todo. Se agarre un balde grande, mezclan todo, que se mezcle el compost con la perlita, con la fibra, y ahí después van sembrando las plantas. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Se está haciendo un poco más. Bárbaro, Bueno. bárbaro. Bueno, vamos, genial. Tema de la siembra. Yo esto lo puse porque me preguntan también mucho por las lunas y la siembra. Yo, la verdad que no siembro de acuerdo a la luna, sino que siembro más por lo que se siembra en ese mes. Por ejemplo, si ahora es momento de sembrar acelga, siembro acelga. Si ahora es momento de sembrar rúcula, siembro de rúcula. Y siembro cuando puedo, cuando me acuerdo, durante ese momento en el mes. Yo no encontré nada muy científico que diga, sí, sabés que te funciona mejor así en esta luna, lo otro. O sea, yo lo que investigué, lo que más o menos en un momento me había interesado mucho por el tema, es que sí, nos influye. Obviamente la luna nos influye, influyen las mareas, no nos va a influir, sí, pero tampoco es determinante. Yo le diría que no se preocupen, porque si tienen que esperar hasta cuarto creciente y faltan como 3 semanas, siembren ahora, no pasa nada. En general, yo por lo que vi no hay grandes variaciones. Y además, los calendarios lunares que hay de siembra están hechos algunos, por ejemplo, varía mucho. O sea, sé que tiene que ver, pero con algo más general de cómo funciona el mundo complejo y de que hay bichos que también aparecen más con un tipo de luna, con otro, las mareas, los vientos. Entonces, capaz que a algunos les funciona mejor realmente sembrar, no sé, el trigo en luna creciente, pero viven en Medellín, o el otro que vive cerca de la costa y que hay ciertos he leído estudios científicos que funciona así, pero porque tiene que ver con todo el entorno y porque hay bichos o sapos que en ese momento aparecen. Entonces, como es que es algo súper complejo, no sé si está en luna creciente, siembro todo esa hora. Esto me parece que también es ir viendo qué funciona mejor, ir viendo que los bichos también, cuando está por llover, las hormigas vieron que empiezan a trabajar más. Es como todo más complejo. Y no está tampoco tan estudiado, así que les digo, si van a sembrar, siempre, no esperen hasta el cuarto creciente, y de última siembren ahora en cuarto creciente, ven cuál les creció mejor, y después de última me cuentan y me comparten sus resultados.
Bueno, nada, la ideal es sembrar en almácigo. Yo lo tenía arriba, pero tuve que bajar para mostrarles. Pero yo siembro en esto. Los plugs de siembra los compran también por internet, me resultan muy bien. Y no hay que sobresembrar. O sea, siembren, en principio, si no saben muy bien si esas semillas funcionan o no, se siembra de a 3 semillitas por agujerito que tienen de siembra. ¿Sí? Ponen 3, 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 3. ¿Por qué ponemos 3? Porque capaz a veces no prenden las 3, cosas de la naturaleza, y aunque ya sabemos que de las 3, una nos debería prender. Si te prenden las 3, tenés dos opciones. Con mucha pericia, si lo lográs hacer, separás las 3, y si no, cortás y te quedás con la que vaya mejor, ¿sí? Pero hay que dejar después que, una vez que empezó a crecer, crezca una por espacio, porque si no después se van a entremezclar las raíces, no se va a desarrollar bien ni una ni otra, entonces dejen siempre una después finalmente por lugar. O sea, siembran 3 semillas y si prosperan las 3, o separan muy bien las 3 si quieren, o con una tijerita cortan, dejan una, incluso las que cortaron, las limpian, se las comen ustedes, son súper nutritivas, son como microgreens y se las comen ahí. Les da pena, dicen, ay no, pero la voy a tirar. No, cómanla, que entonces una excelente fuente nutritiva. Y la regla general es que hagan 3 veces, no hagan ni muy profundo, es un gran error. A veces hacemos un agujero con el dedo así, las mandamos al fondo y después esa semilla no pobre, no va a tener fuerza para llegar y salir y asomar los cotiledones. Entonces siempre siembren más o menos de lo que mide la semilla 3 veces para abajo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si esta fuera una de zapallo, la ponen en este sentido y ahí, esta es la profundidad. Tapan con tierra, sin apretar tampoco que sea una cosa súper dura, espolvorean un poquito de compost, algo por arriba para taparlo, y con eso debería prosperar. Lo importante es mantener húmedo hasta que germinen. Humedad, 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 ¿sí? Humedad y sol, humedad y sol. Y acá les quería decir esto. Yo siembro casi todo en almácigo hoy, porque yo tengo en terraza un balcón, en contenedores. Pero si quieren en tierra, está lo que se llama la siembra directa, donde no hace falta armar estos almácigos que les mostré yo, sino que va sembrando en la tierra directamente y se utiliza para las semillas que son más grandes, un zapallo, un zapallito, una sandía, una selga, ¿sí? Las semillas que son de tamaño más grande las sembramos directo. Las que son más pequeñas y se pueden perder muy fácil, o las puede robar una hormiga o algo, las sembramos en almácigos, que pueden ser los plugs, o los pueden improvisar ustedes. Acá les quiero mostrar, lo pueden hacer en los vasitos de yogur, en lo que quieran. Esto les muestro como algo que en realidad no debería hacerse, ¿sí? Sembrar así, tirar, esto es un desperdicio de semilla donde tiramos y crecen muchas, y como les decía, cada planta necesita después su espacio para desarrollarse. Si estamos tirando todo así, ahí después van a desperdiciar un montón de plantines que o no van a prosperar bien, o cuando los quieran separar para ponerlos cada uno en su espacio les va a ser dificultoso. Entonces, háganse vasitos o algo y pongan que prospere una por digamos, ahí por vasito, por macetero, por plug, ¿sí? Y los errores más comunes, en general, que tenemos son, muchas veces nos pasa que no tienen suficiente luz. Pónganlos, yo los pongo al sol, salvo que sea un verano muy fuerte y los protejo con un poquito de media sombra, pero si no, pónganlo en un lugar muy luminoso, no los tengan en un lugar con poca luz porque no les va a prosperar bien. Pónganles con un buen sustrato también, eso van a ver que hace que se desarrolle mejor. A veces puede pasar también que tenemos un recipiente muy pequeño y la planta o no se desarrolla bien o se seca enseguida. De hecho, los plugs, ahora si de última hacemos, cuando termine esto, si tengo tiempo, ir arriba, abajo, aunque sea, les muestro. Estos plugs de siembra que yo les digo, hay de muchos tamaños. Yo les recomiendo que siembren el más grande, que los agujeros son así más o menos. Yo me compré unos también de agujeritos así, que entra un dedo más o menos, y la verdad que ahí no tiene mucho espacio y también las raíces enseguida se empiezan a ir para afuera, no crece tanto, entonces a veces no es tan ideal. No regar suficiente, tengan en cuenta que una vez que empieza a prosperar la semilla, que empieza a germinar, empieza a salir, si dejamos de regar en esos momentos críticos, probablemente se muera, o, como les decía, una falsa germinación, se mantiene húmedo, la semilla empieza a eclosionar, se empieza a romper, empiezan a aparecer, dejaste regar, quedó ahí, y después vos nunca vas a ver que asomó porque quedó ahí a medio germinar, y no va a germinarte después ya nunca más. Entonces mantener húmedo,
O incluso le pueden poner un platito abajo, una bandeja con agua para que esté todo el tiempo como en contacto con humedad. El otro error más común es plantar las semillas muy profundas y nunca van a ver que la planta, si lo hace muy profundo, no tiene, o sea, piensen que ese plantín pobre tiene que salir las hojitas con la energía que tiene almacenada la semilla. Entonces, si la enterramos muy profundo, va a ser acá, y tiene que empezar a estirarse y se va a quedar probablemente sin energía antes y no va a llegar a asomar nunca. Este es el error que les decía, a veces cuando le falta luz, hay algo que se llama plantines aislados, y se hacen todos finitos, medios largos, y esos son, en general yo ya le diría que son para descarte, también lo pueden sacar, me lo como yo como microgreen y chao, pero en general ya son plantines que después no tienen un buen futuro. Siempre es importante también esto con la humedad, mantener la humedad justa. Así como les decía, a veces la falta de humedad es mala, el exceso también de humedad puede hacer una enfermedad, a veces se llama damping off. ¿Ven qué les pasa acá? Que queda así. Bueno, eso también, ya ese plantín lamentablemente no tiene mucho futuro. Y para ir terminando con esto, importante esto, lo que les decía. Fíjense, la mayoría de las plantas que sembramos, en qué estación van. La mayoría de los que sembramos en la huerta son plantas anuales, quiere decir que duran una temporada, o primavera-verano, otoño-invierno, pero no querramos extenderle la vida eternamente a una planta de tomate, porque capaz que va a empezar a enfermarse, no va a ir tan bien. Para mí está bueno esto de la rotación, ¿no? Si tenemos una planta de tomate en una maceta o en nuestro jardín y que está extrayendo los nutrientes, como le decía, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, capaz más a profundidad, lo que se llama, por ejemplo, la rotación, después de sacar el tomate, lo que sembrás ahí es una lechuga, por ejemplo, algo que extraiga los nutrientes de un poquito más, una capa más arriba. También hay plantas que se llaman reponedoras. Las leguminosas en general lo que hacen es reponer nitrógeno, son fijadoras de nitrógeno. Ahí en la atmósfera hay un montón de nitrógeno, pero que las plantas no lo pueden tomar. Y las leguminosas lo que hacen, en realidad no las leguminosas, sino que hay unas bacterias benéficas que lo que hacen es fijar este nitrógeno atmosférico, lo dejan en la tierra, y eso también ayuda a recuperar que la tierra siempre esté saludable, esté con nutrientes. Entonces por eso está bueno ir rotando, no encariñarse tanto a veces con una planta y darle rotación y que son así los ciclos. Y entender que la mayoría de las plantas de la huerta son anuales. Y será así, bueno, sembraré un tomate, cuando venga el frío lo saco, gracias por tus servicios, hacemos así, la tiramos al compost, sembramos otra cosa, salvo las que son perennes, que son en general muchas las aromáticas, que esas sí duran muchísimos años y ahí se pueden encariñar con un romero, con una lavanda, que les va a durar muchísimo, muchísimo. Y también está bueno saber esto, porque si yo tengo en mi cajón de huerta el espacio donde voy a estar sembrando un romero, una rúcula, una lechuga, lo que sea, si yo siembro un romero ahí que crece como un arbusto, después me va a hacer un perno, porque voy a tener un romero gigante en el medio del cantero de huerta, no lo voy a estar podando. Entonces, en general las que son perennes, las sembramos afuera del cantero donde vamos a estar sembrando digamos, las hortalizas. ¿Sí? La menta también es súper invasiva, la ponen adentro de la huerta, olvídate, después te invadió todo, entonces el romero, lavanda, la menta, en general todas las aromáticas, muchas de ellas son perennes, no todas, pero muchas son perennes, y las sembramos afuera, en otro lugar, en otra maceta o en el jardín en una esquinita, pero está bueno igual ponerlas porque también ayuda con el tema plagas. Nada, pero saber eso, los ciclos de las plantas. Acá yo les dejo igual 2 calendarios de siembra, donde te dicen qué momento en general se siembra, el espacio, esto que les decía, que es muy importante la distancia de respetar entre plantas y plantas, ¿sí? Si las ponemos todas muy juntas, no van a prosperar bien. Cada planta, como nosotros los humanos necesitamos nuestro espacio, cada planta también necesita su espacio para crecer bien, su profundidad de maceta, y digamos de ancho también, que se separe tanto y tanto de otra planta. Y podríamos ir un montón más, porque podríamos hablar de cómo asociarla, etcétera, pero hasta acá hoy creo que con esto más o menos básico ya es un pantallazo. Así que nada, muchas gracias. Espero que les haya sido de ayuda. Igualmente ahora si quieren podemos quedarnos, yo no tengo problema en ir respondiendo, que vayamos charlando. Si les quedó duda de algo más,
La verdad que el tema huerta se puede hablar horas y horas, entonces traté de meter acá en Igual este tiempito. estaría bueno que hagan unas preguntas que te aprovechen ya que te tenemos acá todos. Sí, Sí, obvio, a mí me encanta que me hagan todas las preguntas que quieran, sí. no hay ninguna duda, sé que es re claro él, pero bueno. A mí me Sí, gustaría preguntar algo, no sé si ya lo dijo Felipe, no lo escuché, pero sobre el agua de lluvia y los lixiviados para regar. Bueno, los lixiviados del compost es este líquido que les hablaba que suele largar cuando hacemos compost, por eso es importante que tenga orificios abajo que caigan en algún lado. Esto lo podemos recolectar y lo podemos usar para fertilizar la tierra. Pero no usarlo puro porque es muy agresivo, lo usamos diluido. Una parte del lixiviado en 10 partes de agua, lo mezclamos y podemos regar con eso tranquilamente. En general en la naturaleza no existe la basura. Eso también siempre está bueno saber que casi todo, en realidad, muchas cosas lo podemos aprovechar y puede volver a la tierra y puede volver en forma de abono, de fertilizante y puede volver a nutrir. Así que lo podemos usar perfectamente. Y el agua de lluvia para mí también es ideal, sobre todo porque acá en las ciudades mucha agua ya viene agua de red con cloro, y si bien yo la uso, no es lo ideal porque a veces también te puede dañar alguna planta. Entonces el agua de lluvia en realidad conviene por un tema de pH y todo, funciona bien. Vieron que después de que llueve las plantas se le ponen hermosas siempre y cuando tengan asegurado un buen sustrato con buen drenaje, porque si tienen la tierra más o menos y le llueve 3 días seguidos, a veces me dicen, no, después se me mueren. Por eso es importante armar un buen sustrato, sobre todo si tienen macetas, que drene bien, que no se encharque el agua, eso es importantísimo. Pero el agua de lluvia para mí es la mejor y si pueden recolectarlo en tanques, lo que sea, también está buenísimo. te hago una pregunta. El tema de heladas. Esta zona es mucha helada, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué nos conviene taparla, por ejemplo? Con media sola, no sé si resist, ¿no? Hay una tela especial que se llama es una tela antihelada, que también la consiguen en internet, en Mercado Libre, te lo venden por metro, y compran y pueden protegerlo y lo dejan con esa tela que es especial. Si tienen, por ejemplo, después pueden también, si no pueden comprar eso, lo pueden proteger especialmente con, no sé, tienen plantines recién sembrados, con unas botellas que directamente agarran, tienen poco de agua. Lo dan vuelta y cubren la planta ahí cuando hay heladas. A veces hay gente que usa nylon o algo así. El peligro del nylon es que a veces también yo te diría que si lo pones, ponelo con cuidado, capaz que no esté en contacto con la planta, que tenga algún orificio o algo, pero podés hacerlo de forma casera. Sí. Y si no, si tenés, podés invertirlo, comprate una tela antihelada y protegés con esas las más susceptibles. También, si sembramos especies de otoño-invierno en este momento, hay algunas que no son tan sensibles al frío, como decía, y soportan. También hay que ver qué tipo de helada es. La otra vez justo hice un video de esto, que están las heladas negras y las heladas blancas. La famosa escarcha, la helada blanca, que se da en temperaturas bajo cero y con humedad, no es tan dañina, porque es como que se forma una capa de hielo, protege un poco la planta, y si bien lo daña, esa capa de hielo, esa escarcha, protegió la planta. La helada negra se da cuando hay temperaturas bajo cero y el clima es muy seco y en ciertas condiciones, y ahí lo que pasa es que al no formarse esta capa de hielo, porque no hay humedad ambiente, lo que son las células, el tejido de la planta, el agua que tiene adentro de la planta, y después se te pone negra y se muere y ahí medio que no hay vuelta atrás. Esas son las más peligrosas. La famosa escarcha, la más común, que es la helada blanca, que es la más común, no es tan terrible. Sí, y la última, mi parte, no más. El tema de la linola o la hoja del pino, ¿no? El pino marítimo que tenemos acá, que es bien grande. Esa no sirve como para agregar para hacer un compost. Esa terriblemente ponerla. O, Esa es muy, o sea, es muy ácida, por lo que tengo entendido, esa que decís vos. Yo no la he usado, a veces sí la he incorporado, pero en muy poca medida en algún sustrato, si lo querés acidificar un poco. La mayoría de las plantas crecen bien en un sustrato entre neutro y un poco más ácido. La mayoría, no todas. Entonces, agregando un poquito no pasa nada. ¿Ves? Acá tengo un gráfico que a veces, por ejemplo, a veces pasa con dónde absorben mejor pH, muchas plantas. esto sí.
Al irse a muy Bárbaro. ácido, ya ven que algunos nutrientes no los puede absorber, y al irse muy hacia el otro lado, muy alcalino, tampoco absorben. En general, o sea, Hay que, no todas las tiene plantas, que ver ¿no? un Pero equilibrio. tienen que verlo. Ujú. Hay medidores de pH si uno quiere medirlo, ver cómo es el pH de su suelo o lo que sea. También te vas a ir dando cuenta. Ajá. Pero a veces, Sí, por sí, ejemplo, sí. pasa, a veces pasa doy un ejemplo fuera de la huerta, el famoso jazmín del Cabo, la gardenia. Es muy común ver en esa planta que se ponen las hojas verdes, digo amarillas, con las nervaduras verdes. Eso es que le falta hierro. Y a veces no es que no hay hierro en el suelo, sino que como esa planta absorbe cuando está en un pH más ácido, no está en un pH adecuado para poder absorber el hierro. Entonces, a veces hay dos opciones. O le agregamos hierro, comprándolo o como quieran, o corrigiendo el pH, una forma casera a veces, pero mínimo, porque ojo que también te mata todo, le ponen a veces un poquito de vinagre en el agua de riego y lo van corrigiendo, o le agregas turba o algún sustrato más ácido, y ahí va a poder absorber el hierro. Por eso Ujú. también es importante lo del pH. También el agua que nosotros tomamos, depende del lugar, a veces viene a veces más alcalina, y a veces también eso a la larga te va variando el pH de tu huerta, y entonces también ahí a veces te puede hacer que las plantas no absorban bien los nutrientes, pero bueno, ahí depende del agua que vos tengas, no sé cómo viene. Exacto. Bueno, Bárbaro, gracias. Yo quería hacer una pregunta. Sí, Bueno, siguiendo a la pregunta anterior que te hizo la señora con respecto a la tela es antihelada. sí. ¿Durante el día es mejor retirarla y por la noche ponerla o como para que tenga más luz? Pues sí la conozco, sé que es blanca, pero no sé si, mi pregunta tal vez es si de noche está bueno ponerla y de día sacarla como para que tenga luz natural del sol. Si podés sacarlas, sí. Hay unas que están igual, si son buenas, hay unas que están hechas especialmente que las dejan, y no sé si alguna vez vieron alguna foto con algunos famosos árboles que hasta se las ponen así, lo dejan prácticamente todo el invierno. Sí, sí. Si son buenas, lo pueden dejar. Yo igual se la pondría, se lo saco. Y yo en mi caso, yo igual vivo en ciudad, yo no los protejo de la helada y nunca tuve grandes problemas. Obviamente, esto va a cambiar. Si vivís en Córdoba, vivís más en la sierra, vivís en otro lugar, con otro tipo de clima, probablemente ahí hay heladas más agresivas. Pero acá en general yo nunca compré ni la tela antihelada ni nada, y nunca tampoco se me murieron las plantas. Yo También porque es estaba bueno, pensando hacer tipo una galería, no sé, o sea, de echar algo así, tenerlas, y sí retirarla a la lona, pensaba, de ser viable, retirarla durante el día. sí, Perdón, también, ¿te puedo aportar algo? Porque desde la uni también que trabajo tenemos experiencia en eso. Hay productores acá en la zona, estoy en Bahía Blanca, que hacen cultivos de hojas, lechuga, cilantro, por ejemplo, cubren con tela antihelada apoyada sobre las plantas, cubiertos con tierra a los costados, te hablo de tiras de 20 metros de largo, lo dejan todo el ciclo completo del cultivo. O sea, la tela está diseñada específicamente para tener una buena transmisión de luz, o sea, no te sombrea para nada el cultivo, eso no te genera ningún problema. El agua de lluvia pasa igual a través de la tela. Permite el intercambio de aire. Eso es lo que decía Felipe del plástico. El plástico te genera el inconveniente que tenés que abrir para ventilar, para cambiar, para que no se te sature de agua, para que no haya nada, hongos o algún problema así hongos, también. Sí. claro, ventilar y bueno, que vuelva a entrar CO2 para fotosíntesis también, por ejemplo. La tela en realidad no es mágica, te levanta 4 grados más con respecto al aire libre que vos tengas. O sea, si tenés una helada de 8 bajo cero, no te funciona como antihelada. Va a helar igual, pero menos que afuera. ¿Sí? No te va a hacer efecto invernadero como un plástico. Okay. Pero sí, es muy buena. Pero bueno, los cultivos que uno hace en esta época son de invierno, como dijo Felipe. Sí, por eso tenemos el calendario. Más reciente. No es tan importante. Sí, y otra pregunta que quería hacerte. Después hay estrategias, pero bueno, ya no creo que también es mucho, salvo que te dediques a eso y que sea tu modo de vida quizás, pero hay hasta lugares que le ponen esos calaventores o hay también en lugares que le ponen riego por aspersión justamente para generar unas condiciones de humedad
antes de cuando saben que va a venir helada, generan esas condiciones pulverizando con agua, con los aspersores, para que justamente no se venga esa helada negra, pero bueno, no tiene mucho sentido. Y también depende de eso, dónde está. No es lo mismo 8 grados bajo cero, 10, que estás en una ciudad, que estás Claro. más al norte, qué cultivos tenés, etcétera. Sí. Otra pregunta que quería hacerte era con respecto al riego en la huerta. Ponele en esta temporada, ¿cuál sería la frecuencia de riego y de qué manera? Porque viste, a veces uno por ahí le manda manguera, tipo por Y mirá, arriba, o conviene, yo por ahí tengo la manguera, pero me gusta la regadera porque dejo de un día para el otro el agua que repose. eso está bueno. Entonces, no sé, por ahí, ¿qué sirve? ¿Desde arriba, chorro, manguera o regadera, o directo a la tierra, que no encharque? No, en general ¿Qué frecuencia? te conviene en general directo a la tierra, Ajá. siempre también evitando a veces que sea algo tan agresivo, que sea un chorro que cae en la tierra así fuerte, Sí. siempre lo más suave posible sería lo ideal, porque a veces también, por ejemplo, quedan a veces hongos alojados en la tierra, vos regás, salta y después se te agarra, qué sé yo, mildiu, algún hongo, alguna enfermedad, algún problema. Entonces te conviene como hacerlo más suave. Y la frecuencia, acá no hay respuesta, porque como les decía, hay miles de factores que el viento puede hacer que se te seque más rápido la tierra. El sustrato que tengas, que vos tengas más fibra de coco, menos fibra de coco, que tengas tierra pura, tierra negra, que tengas perlita, que tengas cuán grande es la planta, las raíces, el clima, la temperatura. O sea, hay miles de factores que pueden hacer que yo riegue una vez por día, vos tengas que regar cada 3 días. Entonces eso puede variar. Para mí es como, justo lo tengo acá, como si después te das cuenta sola. Pero en principio siempre digo un palito de sushi, una virome, lo que quieran. Yo me compré esto porque me duran. Y lo que haces es introducirlo, así como cuando querés saber si está una torta lista, ¿viste? Lo introducís varios centímetros y lo sacás. Si sale con barro, todavía no regás, porque muchas veces nos engaña, porque a veces tocamos con el dedito, metemos apenitas, mira, está reseco, y después todo para abajo está súper húmedo. Entonces por eso es importante corroborar hacia el fondo cómo está, y decimos, mira, todavía está húmedo, entonces no regar, y cuando sale seco, como cuando está lista una torta, ahí regás. Después eso lo vas a hacer algunas veces, y después vos ya sabrás, yo ya sabía que acá en verano riego una vez por día, y después a ojo también, cuando empezaba a ver que días de mucho calor, que las plantas algunas estaban medias caídas, hacía un refuerzo de riego, sobre todo a veces en algunas plantas como el tomate, la berenjena, cuando vos regás de noche. Por ejemplo, yo regaba a la mañana. Para mí es mejor regar a la mañana. Riego a la mañana y después cuando bajaba el sol un poco, hacía un segundo riego en algunas, sobre todo en los tomates, en esto, porque también al bajar la temperatura, que la tierra queda muy caliente, después eso también hace que haya como tomates de mejor calidad, que crezcan mejor. A veces también el exceso de calor, eso también hace que la producción sea más baja. Entonces, ahí regaba. Ahora no estoy regando todos los días, ahora estoy regando más o menos cada 3 días, capaz que alguno lo riego todos los días y otro cada 3. Yo ya sé más o menos, ya le saqué la mano a cada planta y a mi huerta y a mis condiciones, al sol que tengo, la terraza, etcétera, y ya más o menos los conozco. Pero si no, andá midiendo con un palito y fijándote. Ok, genial, gracias. De nada. Bueno, ¿quieren que alguna pregunta más o ya vamos cerrando? Porque la verdad, pobre Felipe, lo exprimimos. Le No, igual preguntamos yo no tengo problema, yo no tengo problema. A mí me gustaría hacer una última pregunta. Algunas cosas que sean como más seguras para arrancar a hacer una huerta, lo que más difícilmente se te vaya a morir. Y mira, fáciles, si querés, no sé, por ejemplo, en general, para mí una de las más nobles son los rabanitos. Rabanitos, por ejemplo, te crecen a los 2 o 3 días, ya la tenés germinada, con lo cual ya te da una satisfacción bastante rápida. En pocos días ya vas a ver a veces el brotecito, y dices, bien, arrancó, y te da una motivación. para la gente que no tiene paciencia. ¡Dame ya! No, pero la lechuga también, sí. Feli. La lechuga es noble. la rúcula. es La rúcula a los 30 días la estás comiendo también con suerte, o sea, rúcula, la rabanito, la lechuga.
La selga también es muy noble, la selga también para mí es súper, súper noble. Esas van. Después tenés algunas que pueden ser un poco más complicadas por el tema de la tierra. Si vos tenés un terreno y la tierra es media compacta, todavía no está tan trabajada, y sembrar una zanahoria, vas a sacar y te va a quedar una zanahoria petizonga, media, media triste. Entonces capaz esas no sea lo ideal para arrancar, pero si no, arrancá por esta, un rabanito, una lechuga, una rúcula, como decían, una selga también. Esas en general funcionan bastante, bastante bien. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguno tiene alguna última pregunta? Y si no, ya cerramos este ciclo de charlas con Felipe. El mes que viene vamos a tener alguna otra más de medio ambiente, así que espero que estén todos atentos. Les agradezco un montón todo este tiempo que se han quedado, porque la verdad es que hablaste un montón, Felipe. Sí, perdón, sí, traté Aprovechamos a full. de comprimirlo algunas cosas, pero bueno. No, gracias a ustedes Una última consulta. por dejarnos intervenir. Sí. Muchísimas gracias a ustedes y a él por intervenir, así que espero que un aplauso se merece este feliz. Gracias. Felicitaciones, gracias por todo. ¿Quién quería hacer una pregunta ahí? Araceli, una última consultita, es sobre la tela antihelada. Sí. Porque pintas, ¿cuál recomendás? ¿Una que sea con 3 capas o con la común está bien? No, y ahí capaz, como decía Josefina, no sé, también depende, qué sé yo, no sé qué tenés, cuánto frío hace. Yo tampoco tengo tanta experiencia. Yo tampoco tengo tanta, como les decía, no tengo tanta experiencia con eso porque no, acá en la ciudad, en Buenos Aires en general, no son tan terribles, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires estamos hablando, no más al interior. Y no pasa, o sea, acá no baja tanto la temperatura, entonces, no sé, capaz que la otra en fríos, si tenés 3 capas en fríos más extremos, pero no sabría decirte exacto de eso, cuál es mejor para ahí. Y ella, perdón, está cerca mío. Por ahí los que somos más del sur, te cuento, Feli, que acá en la zona de Bahía Blanca, Punta Alta, como es ella, tenemos heladas jardines de primavera hasta mitad de noviembre a veces. Entonces, vos decías, trasplantamos un tomate en septiembre, si lo trasplantás en septiembre al aire libre acá, probablemente alguna noche te convenga cubrirlo. Exactamente. Con la de una capa, yo de 3 capas ni siquiera la conozco. No sé tu nombre, pues tenés un nombre de teléfono. Listo, gracias por el dato. Tenía miedo de meter la pata antes de comprar la tela. Sí, no, por eso, depende de cada región, en qué latitud están. Claro. Depende de varias de esas cosas. Y después, ya que estábamos, no de tela, pero capaz que sí un poco más de media sombra, que tengo más experiencia, que acá sí, para proteger del sol en verano, yo le pongo una media sombra, porque también las plantas crecen en un mínimo y máximo de temperatura. Por arriba de una temperatura no crecen, por muy arriba de esa temperatura se mueren. Y entonces acá yo le pongo una media sombra. Y yo compro, no cualquiera, no la que está en la ferretería, esa del 90%. A mí me funciona, hay unas que se usan en agricultura, que son entre el 35 o el 50%. Entonces dejan pasar la luz solar y a la vez que protejan y filtran también bastante el sol más agresivo. Esas son las que uso yo, entre 35 y 50, no esas súper densas del 90 y pico % que te venden normalmente. ¿Y cómo las listo, pones? gracias. ¿Toda la temporada? ¿O en enero, ponele? ¿O qué? ¿Cómo se? Sí, a veces las hice como un riel, entonces la muevo, la corro así. A veces las saco, o sobre todo al mediodía. O sea, entra el sol a la mañana, al mediodía cubre un poco y después de vuelta vuelve a dar a la tarde. Pero sobre todo que lo cubra, lo más importante, al mediodía. Me armé eso y después me armé en los canteros también un sistema con unos alambres, como medio una carpita así, y de paso lo protejo de los gatos de los vecinos que vienen, lo cierro a la noche también, le pongo unos broches así, y no entran a la huerta porque me la destrozan, pero toda Le encanta la tierra movida a los gatos, ¿viste? Es un problemón eso. La tierra movida, y después lo otro que me di cuenta también la tierra, porque la tierra almacena el calor del día, entonces se ve que cuando queda así calentita, a veces se meten ahí como que se pone a dormir. Entonces, ¿qué hago? Le echo un poquito de agua, aunque sea a la noche, también para que quede más húmeda.
Y lo que me funciona es vinagre puro con agua y unas gotitas de detergente, un pulverizador, no a las plantas porque las fulminan, pero le tiro, por ejemplo, el macetero de madera que tengo yo, el huertero, le tiro en la madera o en la pared que está al lado o en el piso o en las macetas, pero en la parte de plástico, y con ese olor a vinagre, no, los días que le echo, lo que pasa es que lo tengo que hacer todos los días, a veces me afieca, pero los días que lo echo nunca, A mí nunca me entran. dieron un tip un día de poner Con pimienta. pedacitos de alambre para arriba porque les tocan las barbas y no les gusta. Yo lo probé y ese no me funcionó, están todos tirados por ahí. Yo hice No, eso. yo igual lo tapé. Yo le puse unas cosas y lo tapé al Sí, miércoles. sí. No, a mí ese no me Pimienta por funcionó. alrededor. Pimienta Pimienta. también, sí. Un poquitito de pimienta por huelen y no vienen más. Es buena esa. Bueno, yo hice un cerco con alambre gallinero alrededor de la huerta y ya está, porque tengo el patio También. grande, tengo perra, gato propio, gato vecino, es imposible cubrir cada cantero. Sí, sí. No, es Directamente importante. uno- Y a veces sobre todo el tema gatos, creo que hay una enfermedad que a veces transmiten y vamos a estar comiendo, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, autoplasmo, algo así era. Toxoplasmosis. Esa, Toxoplasmosis. toxoplasmosis. Toxo. Entonces nada, toxoplasmosis. Hay que tener también a veces cuidado con todo lo que comemos, por más que sea nuestra huerta, que no le echamos nada, siempre igual, tratemos de lavar con vinagre, con algo lo que sacamos con lavandina, con unas gotitas, porque pensamos que lo hacemos en nuestra casa y está todo súper limpio y puede ser que a veces esté contaminado con algo. Entonces, por las dudas, siempre limpiemos. Bueno, chicos, chicas, Perfecto. les súper agradezco todo este tiempo y esto seguramente la cooperativa lo va a subir, así que después si lo quieren compartir. Y igualmente supongo que mañana van a estar mandando la presentación de Felipe y también un compactito que armamos de cómo compostar, así que todos aquellos que se hayan inscrito por mail lo van a recibir. ¿Mm? Muchísimas Perfecto. gracias. Gracias a Gracias. todos, que tengan un lindo día. Muchas gracias, ¿eh? Igualmente. Gracias.